Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Iván y esto es el 41º Rally Villa de Santa Brígida, el cual este año celebra dos etapas, una el viernes con el tramo de la Atalaya a San Mateo a las 9 de la noche, única pasada, y a continuación el tramo Villa de Santa Brígida, segundo tramo y también única pasada nocturna a las 9:30. Dicho tramo además pasa por la última sección de este mismo que tienen en imagen, el de la Milagrosa, Los Silos por Pino Santo, el cruce que está 1 kilómetro más abajo de las 4 paellas clásicas de Pino Santo en sentido descendente. Bien, pues ese cruce que se toma una derecha y se sube una cuesta muy empinada con 2 paellas a continuación, derecha-izquierda, es el inicio de la última sección de ambos tramos. Del tramo 2 Villa de Santa Brígida viniendo del pueblo la noche anterior, y el tramo 3 y tramo 6, es decir, primera y segunda pasada de este que tienen en imagen, también pasa por ahí hasta el final, hasta el cruce de Los Silos, un poquito antes. Sin más, destacar que bueno, este tramo consta de 13,9 kilómetros de extensión con una primera mitad muy similar a la práctica totalidad del tramo de la Atalaya a San Mateo, con lo cual muy similares, carretera muy estrecha, sin protección a ambos lados, sobre la cima de una montaña, con risco a ambos lados, muy estrecha, muy bacheada, con muchos socavones, badenes, rasantes, saltos, dependiendo de la velocidad a la que los crucen los participantes, y sin duda el tramo por extensión y por dificultad, el tramo decisivo de la prueba. Sin más, les dejo disfrutando del resto del trazado y recuerden colaborar con el canal. Es un bonito proyecto de rally donde vamos a vivirlos y narrarlos como nunca antes aquí en YouTube y a través de todos los medios posibles. Me llamo Iván y si quieren colaborar con el canal, lo mejor que pueden hacer es compartir el vídeo con alguien, darle al gusta, dejar un comentario de ánimo, de crítica constructiva si es posible. Por supuesto, siempre se puede mejorar todo. Y por supuesto suscribiéndose al canal y activando las notificaciones. De esa manera pueden recompensar con creces el trabajo y los recursos que ponemos a disposición de este canal y de todo lo que producimos con él. Mi sueño con él en el futuro, de aquí a lo antes que se pueda, ojalá, es pues entretener, educar, divulgar, formar a la gente de cara al Rally Las Canarias World Rally Car y garantizar que haya la mejor educación posible a nuestros aficionados de cara a ese rally que va a tener unos estándares de calidad y de seguridad muy altos. Yo he tenido la suerte de estar en rallies de fuera, en el último Mont Blanc del Campeonato Nacional de Francia y también el Campeonato Nacional Italiano el año pasado, y la verdad que pude ver pues cómo se lleva a cabo un rally con unos estándares de calidad que garanticen la fluidez de la prueba, no solo de un regional sino de cualquier rally. Les agradezco de verdad la atención que depositan en este canal y bueno, busquen el logo en una bandera, en camisas y mi furgoneta naranja. Nos vemos en las cunetas. Un abrazo a todos y disfruten de la carrera. Pórtense bien, colóquense bien y recojan la basura cuando se vayan, ¿vale? Un abrazo, chao.